Bueno, me voy a meter en un gran lío, en una cuestión que me tiene realmente muy entretenido y ocupado, que es en proponeros una aproximación al texto de Sigmund Freud, Das Unheimlich, del que tengo aquí la edición, el texto bilingüe del manuscrito inédito, preparado por Lionel F. Klinkiewicz, publicado en la colección Territorios, en la editorial Mármol Izquierdo Editores en Buenos Aires en el año 2015. Bueno, se cumplen este año 2019 100 de la publicación del ensayo de Sigmund Freud sobre lo siniestro y me parecía oportuno hacer una meditación en torno a esta importante categoría, noción, en torno a este término freudiano. Es algo en lo que he estado trabajando en los últimos meses, preparando el número que publicamos en Revista Occidente en el mes de noviembre, para el que acabo de terminar un texto, bueno, un texto no muy largo que aparecerá allí, pero al mismo tiempo he tomado una cantidad muy grande de notas, revisando bueno, mis lecturas precedentes en torno a lo siniestro freudiano y también entrando en más cuestiones, también como siempre aproximando esa cuestión a las problemáticas, a las cuestiones del arte contemporáneo. Voy a iniciar esta charla que pertenece más que a la sección esta de Ojo con el arte, libros recomendados, a esa que tengo todavía por desarrollar, que sería las conferencias o las lecciones sobre cuestiones de estética contemporánea. También, evidentemente, iré mostrando algunos libros, algunos materiales que me parezcan interesantes recomendaros, ¿no? Bueno, quería empezar con el título que le he dado al texto en Revista de Occidente, que es Aquí, en esta casa inhóspita, entre paréntesis, uno se pierde un poco. Como veréis, se trata de una frase que rescato del libro o del volumen, el seminario 10, La angustia de Jacques Lacan, donde Lacan, como veremos, muestra la importancia que tiene la noción de lo unheimlich, la cuestión de lo siniestro, en la comprensión del fenómeno de la angustia. Lo que voy a ofreceros van a ser en realidad notas de trabajo que supongo que con el tiempo pueden ir a lo mejor formando parte de un capítulo o a lo mejor incluso de un libro entero dedicado a esta cuestión de lo siniestro, especialmente ligado a la cuestión de la casa, de la habitación y de la dimensión de lo inhóspito. Bueno, cuando empecé a darle vueltas a esta cuestión, y por lo menos a escribir recientemente, tomé muy en consideración las consideraciones o las reflexiones que hace Peter Sloterdijk en Esferas 3 y especialmente las que hace sobre la cuestión del aire acondicionado y sus reflexiones sobre la arquitectura, que van a continuar en el libro En el mundo interior del capital, su libro sobre el Crystal Palace y sobre el comienzo de la globalización y también el impacto que tiene el aire acondicionado en la concepción de nuestras vidas. En ese libro tiene una parte dedicada a Buckminster Fuller y nos recuerda que en una conferencia realizada en 1929 en la Architectural League de Nueva York, Buckminster Fuller advirtió que la máquina para habitar, esta noción le corbusieriana, era en buena medida una máquina de mudanzas. Esto es, máquina de mudanzas que yo aquí asocio a la cuestión del metaforé o del metaforein, de la metáfora, un sistema de transportes y de traslaciones. Se trataba, sin duda, de todo ese tipo de parangón entre la vivienda y el automóvil, o la idea de la vivienda como automóvil para viajar, que tiene que ver tanto con el futurismo, con la famosa declaración de Filippo Tommaso Marinetti de que un automóvil a toda velocidad es más bello que la victoria de la Samotracia, pero también la comparación entre el automóvil y el Partenón que va a hacer Le Corbusier. Buckminster Fuller terminó su discurso sobre la casa del ingeniero con una declaración demoledora. Dice así: he llegado a la conclusión de que la construcción es responsable de casi todos nuestros males. Esta idea de la arquitectura y de la construcción como algo que no genera el bienestar del ciudadano, sino que algo que empeora y transforma, modifica a peor sus condiciones de vida, era algo que me interesaba y que de hecho quiero ir poniendo en estas notas de este Work in Progress en relación con la idea que subyace a la película Lost Highway, Carretera Perdida, de David Lynch, cuando él dice que se basaba en la frase una casa es un sitio donde todo puede ir mal. A esta cuestión de la casa como un sitio donde todo puede ir mal, ya había estudiado este asunto cuando hice
el texto para la exposición Catástrofe Mínime, que es una exposición que hicimos en el Museo de Arte de Nuoro con Cristiana Colu, en el que le daba vueltas a toda esta cuestión del arte de habitar, deshabitar, habitar en el seno del inhóspito. Aquí tenemos, y esta es la razón, que retomar aquella noción de lo inheimlich, que según Schelling señaló, es todo lo que debiendo permanecer secreto y oculto se ha manifestado. En el volumen que mostré anteriormente de la edición publicada por Lionel Klienkiewicz de Das Inheimlich, se introducen una serie de anexos y entre otros en la página 189 aparece precisamente esa definición o ese pasaje de Schelling que está aquí marcado en el seno de la filosofía de la mitología, y ahí están esas famosas líneas en las que, hablando de los dioses homéricos que incluyen silenciosamente un misterio dentro de sí mismo, nos habla de esa condición de una Grecia que fue derrotada y oscurecida a fuerza de aquel principio de lo inheimlich, que significa, como he dicho, aquello que debiendo permanecer en el secreto, en lo oculto, en estado latente, no obstante, ha salido a luz. Algo que habla aquí como de un éter que estaría presente en esa condición en la cultura griega. Y sin duda, la noción de lo siniestro, del concepto de Das Inheimlich, es un concepto que tiene sin lugar a dudas una importante procedencia estético-literaria. V.T.J. Mitchell, en su libro La ciencia de la imagen, iconología, cultura visual y estética de los medios, publicado este mismo año, 2019, en la editorial ACAL, señala que el origen del concepto de lo siniestro no es psicoanalítico, sino que proviene, como señala Sigmund Freud, de la estética y de la literatura. No hay ninguna entrada, y esto es significativo, sobre lo siniestro en el volumen El lenguaje del psicoanálisis de Laplanche y Pontalis. Se trata de una especie de fenómeno de transición en la historia literaria entre lo que Stefan Todorov denominó lo fantástico, esto es, historias llenas de magia y hechos sobrenaturales, y las historias de detectives en las que los sucesos misteriosos y extraños resultan tener una explicación racional. Bueno, entendemos evidentemente que lo siniestro está en el límite de lo bello, y esta cuestión de lo siniestro como límite de lo bello es algo que estudió en su excelente y yo creo que necesariamente citado libro Lo bello y lo siniestro, Eugenio Trías, y en este pequeño volumen publicado hace mucho tiempo, pues Eugenio Trías señala que lo siniestro constituye la condición y límite de lo bello, en tanto que condición no puede darse, señala o subraya Eugenio Trías, de la mano de la lectura o la relectura de Sigmund Freud, no puede darse efecto estético sin que lo siniestro esté de alguna manera presente en la obra artística, en tanto que el límite, y recordemos la importancia que tiene la noción de límite en la filosofía, en la propuesta específica de Eugenio Trías, en tanto que el límite, la revelación de lo siniestro destruye ipso facto el efecto estético. En consecuencia, lo siniestro es la condición y el límite, y debe estar presente, pero debe estar presente bajo la forma de la ausencia, debe estar velado y por tanto no puede ser desvelado, y es a la vez cifra y fuente del poder artístico. Esto es, cifra de su magia, de su misterio y fascinación, y fuente también de su capacidad de sugestión y de arrebato. Das Inheimlich es una palabra que es en todos los sentidos sospechosa, y por tanto Freud, desde el comienzo de su texto, nos sitúa en la deriva de la traducción. Como sabemos, Das Inheimlich se ha traducido en nuestra lengua como lo siniestro, aunque también tiene acogida términos como lo ominoso y lo perturbador. Se trata de lo inquietante a fin de cuentas, pero es que la propia palabra es inquietante. Esta palabra tiene la negación dentro de sí y es una palabra que pertenece al orden de lo pavoroso, esto es, al orden de aquello que genera angustia. El mismo Freud indica que en muchas lenguas carecen de este matiz de lo espantoso que se encuentra en la palabra inheimlich, que propiamente es idéntica a la palabra no familiar. Y lo que hace al comienzo de este ensayo es directamente penetrar en el diccionario Tollhausen, donde se indica cómo se traduce la palabra das Inheimlich en distintas lenguas. Y señala ahí que en español correspondería a palabras como sospechoso,
de mal agüero, lúgubre o siniestro. López Ballesteros eligió la palabra siniestro, que deriva del latín sinister, que como es bien sabido alude, como está en el poema del Mio Cid, al lado izquierdo y por añadidura a todo lo maligno. En la antigua Grecia, por ejemplo, los adivinos leían como mal o como un mal presagio el vuelo de los pájaros cuando parados hacia el norte los veían venir volando por el oeste, es decir, por la izquierda. Podemos decir que es una palabra que toca aquello inheimlich, que responde solamente al animismo, la magia y la omnipotencia del pensamiento. A su favor nos recuerda Lionel Klienkiewicz en el texto que publica aquí en este volumen introductorio que se titula Sobre la palabra Inheimlich, dice en la página 27 que a su favor podemos agregar que en líneas generales siniestro es la palabra más utilizada en nuestro idioma para dar cuenta del término freudiano. Con ominoso, que es la palabra que propone la traducción Echeverry, tenemos una limitación parecida a la que hay con la palabra siniestro, derivado ominoso del latín ominosus, que a su vez viene de omen y que significa presagio. También hace referencia a aquello que es de mal agüero, abominable, por lo que tenemos también con esta palabra la misma falta de precisión que con la palabra siniestro. A su vez, la traducción en italiano de la editorial Volati Borinchieri utiliza la palabra il perturbante, que se puede traducir por lo siniestro, pero también por lo perturbador. Y la traducción en portugués de la Compañía das Letras propone o inquietante, es decir, lo inquietante. Aquí entramos, continúa la cita del texto de Klienkiewicz, aquí entramos sin duda en un terreno que lo perturbador y lo inquietante remiten a una sensación sin la especificidad que le brinda el término de Freud, das Inheimlich. Es decir, ambas traducciones dejan de lado aquello que es familiar a la vida anímica y se hace ajeno por causa de la represión. Recordemos también que las traducciones, por ejemplo, de Marie Bonaparte o de la editorial Gallimard y la de Laplanche, utilizan el término l'inquiétant étrangeté, es decir, la inquietante extrañeza. Yo no voy a entrar en esta cuestión de la traducción, pero me parece que tal vez una de las buenas sería la palabra lo inhóspito, es decir, que el término inhóspito incluye dentro de sí la idea del hospedaje, incluye dentro de sí la cuestión, como volveremos, de la hospitalidad, y en el conjunto de las reflexiones que quiero plantear, evidentemente esa hospitalidad también tiene dentro de sí la cuestión de cómo la hospitalidad fue mutando progresivamente en hostilidad. En el seminario del año 1962 sobre la angustia, Jacques Lacan dice una cosa muy curiosa, y es que cuando comienza el seminario señala que nunca ha oído comentar el ensayo sobre lo Inheimlich, es decir, que se trata de un texto que parece que se ha pasado por encima de él o ha caído en el olvido. Así, en la página 52 de este volumen que acabo de mostraros, dice: desde ahora hasta la última vez, les ruego que se tomen la molestia de releer el artículo de Freud sobre lo Inheimlichkeit. Es un artículo que nunca he oído comentar, y a este propósito del que nadie parece haberse percatado siquiera que es el eslabón indispensable para abordar la cuestión de la angustia. Así como abordé el inconsciente mediante el Witz, abordaré este año la angustia mediante lo Inheimlichkeit. Bueno, esta cuestión de un texto poco comentado en el ámbito del psicoanálisis, pero a veces crucial para entender el fenómeno de la angustia, es un asunto que me parece crucial y necesario en la reinterpretación y en la reelaboración de las cuestiones vinculadas con lo Inheimlich. También en el conjunto de materiales que he ido utilizando para aproximarme a este término y a esta cuestión, me parecía importantísimo recordar el papel que tiene esa noción de la Inheimlichkeit en un pensador como Martin Heidegger. En el año 1935 subrayará Martin Heidegger en un momento cultural y políticamente muy tenso de la historia alemana, señalará que el comienzo es lo más pavoroso y el comienzo es lo más violento. Y eso es lo que él asocia con lo Inheimlichkeit, que para él es propiamente un no estar en su propia casa originaria. Esta noción de un no estar en su casa originaria es algo que va a analizar y va a desarrollar a fondo en su extraordinario libro Philippe Lacoue-Labarthe, Heidegger, La política
del poema, en el que va a analizar también las relaciones entre Martin Heidegger y Paul Celan, que es un tema, digamos, pues muy largo y con una gran cantidad de interpretaciones en el campo de la filosofía contemporánea y de la hermenéutica. Pero me quedo con esta idea de que en Heimlichkeit aparece en la reflexión, en las meditaciones heideggerianas, como un no estar en su propia casa originaria. Y sin embargo, tendríamos que decir que estamos, en mi opinión, acomodados, por paradójico que parezca, en el seno de lo inhóspito. Y esta dimensión de estar acomodados en lo inhóspito, no es que estemos acomodados en lo inhóspito en una especie de dimensión y dinámica del confort, sino que estamos acomodados en lo inhóspito y sin embargo no hemos aceptado el eso eres tú, el reconocimiento, que podemos decir que es la anagnórisis de la propia metabole, que supone la propia noción y la propia cuestión de la angustia. Pascal Quignard, en su excepcional libro Las sombras errantes, dice, si no aceptamos el abandono, la angustia, la pasión y la noche de la agonía, no somos más que imágenes infieles, piedras de desecho mal talladas, que no encajan en el edificio y que ya no sirven para nada. Esta condición, digamos, de lo Heimlich es algo que tiene que ver con lo que sería la visión contemporánea de cómo habitamos en nuestras casas o cuál es el ámbito del espacio de la constitución discordante de la propia ciudad y cómo estamos desde hace ya 18 años habitando en las postrimerías o bajo la sombra ausente del World Trade Center y que somos los herederos directos, lo que contemplamos en loop las imágenes del atentado, de esa gran demolición. Teníamos que recordar que Heidegger era consciente, sin duda, de este proceso en el que resulta casi imposible habitar. Bastaría retomar, no lo voy a hacer aquí, la conferencia de comienzos de los 50 de Martin Heidegger, Construir, Habitar, Pensar, en Darmstadt, delante de arquitectos e ingenieros, y también la participación en ese mismo simposium de Ortega y Gasset con su texto sobre el hombre más allá de la técnica, para darnos cuenta de que esa dimensión de cuáles son las problemáticas del habitar tienen que ver con aquello que llamaba Heidegger la necesidad de que se produzca un acontecimiento que introduzca lo que él califica allí como un cambio de tonalidad. En el texto Identidad y Diferencia dirá Martin Heidegger que suponiendo que se espere el encuentro de la composición, entendiendo por composición el Gestel, esto es la provocación alternante del hombre y el ser en el cálculo de lo calculable, nos habla como Ereignis, como un acontecimiento que expropia al hombre y al ser para conducirlo, decía Heidegger, a lo propio de ellos, es decir, hacia un camino libre en el que el hombre podría experimentar de modo originario lo ente, es decir, el todo del mundo técnico, la naturaleza y la historia, y antes de todo su ser. La técnica en medio o es el medio de la movilización total, esto es el momento de desbordarse de cualquier casa y también el de la aparición de lo inquietante del Das Heimlich. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esta movilización y esa conversión del mundo en campo de batalla ubicuo no es meramente lo disolvente, sino que ahí tal vez pueda resplandecer incluso la libertad. Massimo Cacciari, en un texto que se llama Salvezza che cade, saggio sulla questione della tecnica in Heidegger, publicado en el libro que hizo con Massimo Donà, Arte, Tragedia, Técnica, editado por Rafael Cortina Editore en Milán en el año 2000, allí dirá Massimo Cacciari que la movilización total no es un proceso disolvente, sino que la época de la libertad como libertad de escogimiento y de selección corresponde a la centralidad, dice allí, de la dimensión estética que tramonta in quelle della tecnica dispiegata, que va más allá de aquello de la propia técnica desplegada. En este sentido es una consideración sobre el famoso texto de Heidegger sobre la pregunta con la técnica. La palabra emplazar en el rótulo del Gestel de la estructura de emplazamiento no mienta solamente al provocar al mismo tiempo, sino que tiene que conservar la resonancia del emplazar, del que deriva, a saber, de aquel producir y representar que en el sentido de la poiesis hace que venga a dárselo presente. Este producir que hace propiamente salir delante, por ejemplo, al colocar una estatua en la zona de un templo y al solicitar y el solicitar que provoca que hemos considerado, son sin duda fundamentalmente distintos y sin embargo están, como señala Heidegger, emparentados en esencia.
este traer delante poético tiene que desbordar lo que tenemos delante en todo momento, es decir, y lo que tenemos delante en todo momento, incluyendo ahora que estáis viendo, si lo estáis viendo o solamente escuchando este vídeo aquí en este canal de YouTube, es habitualmente y también, ¿por qué no ahora?, la ultrabanalidad catódica, es decir, la cimentación de la soledad en Internet y el proceso acelerado de la decepción política. Estamos, no hace falta haber leído a Virgilio, en el búnker, y en el búnker se pierde todo lo mismo, es decir, la arquitectura actónica del búnker es algo de lo que solo nos quedan los detritus, es decir, las huellas del miedo y los testimonios de una época, la nuestra, que hay que bautizar como la época de la gran demolición, o así por lo menos hice, perdón que me cite yo mismo en el texto Zona, una historia verdadera en las trincheras, publicado en el libro Escaramuzas, el arte en el tiempo de la demolición, que apareció en el CENDEAC en el año 2013, es decir, hace ya más de 15 años. Solo el dios de los filósofos, señala Peter Sloterdijk en Esferas, y los místicos neoplatónicos han venido a disolver la fascinación que produce temblor en familiaridad pura, aunque sea en el sentido de lo siniestro, familiaridad pura y oscura, y se convierte en una especie de irradiación razonable desde el trasfondo que va desvaneciéndose hasta convertirse en una suerte de dios ocioso que se manifiesta como innecesario. Del ánimo senotista de los antiguos en la high culture de la modernidad, que ya no necesita dioses, solo ha quedado un resto formal, y ese resto formal es lo que llama Sloterdijk el chic xenófilo y la alolatría filosófica. Entre las facturas de Dios más recientes después de Nietzsche, cuyo Dionisos es suficientemente horrible, únicamente el joven Heidegger para Sloterdijk se atuvo a esa búsqueda de un Dios oscuro, xenolátrico, aunque solo en la forma de un Dios residual como un Dios de la muerte. Me interesa no solamente esta dimensión de darle vueltas a este fondo oscuro de lo santo, bueno, cuestión analizada ya a fondo por muchos teóricos, desde Benveniste en su diccionario de instituciones indoeuropeas a René Girard en La violencia y lo sagrado, sino que me interesa sobre todo el espacio de epifanía y manifestación de esa forma de la divinidad, pero también el modo de habitar allí cuando los dioses han desaparecido. Solamente existe esta alta cultura de la modernidad que mantiene esa dimensión de alolatría filosófica. Y sobre todo en ese momento en el que evidentemente el desierto crece. Félix Duque, en un texto que a mí me encanta, que se titula El mundo por de dentro, ontotecnología de la vida cotidiana, dice que el desierto crece, esta famosa fórmula nietzscheana, y que lo salvaje ya está en el interior. Pero también, y al mismo respecto, como una contradicción viva, somos no nómadas, sino sedentarios, porque ya da igual dónde vayamos, todo va siendo preparado para que en todas partes, como dicen los prospectos turísticos, nos sintamos en casa. ¿Y sentirnos en casa qué es? Dice Duque, sentirnos desahuciados. Basta recordar al respecto un eslogan de una conocida agencia de viajes alemanes: déjenos que preparemos sus vacaciones. Estamos, pienso, afectados por el síndrome de Babel, que es específico de nuestro multiverso, aunque fácilmente tras un viaje programado en los que hay que ver lo que es necesario ver, podemos caer en lo que vagamente se llama síndrome de Estocolmo, esto es, la familiaridad con los guías que se convierten en verdugos e incluso el retorno placentero a la tortura turística como única forma, parece, para nuestra sociedad de afrontar lo que se llama el tiempo muerto. Tenemos que marcharnos de casa, sea como sea, aunque finalmente el destino sea deleznable. Esto es un cuchitril en el que se consuma una completa estafa. Porque en última instancia, los sujetos son conscientes del carácter inhóspito de la ciudad cainita. Ese primer hombre que míticamente amuralla el territorio y cimenta el espacio habitable es un delirante. Esto es alguien que se desvía del surco. No es raro que encontremos refugios precarios, llenos de miedo, en el búnker, sobre todo cuando se extiende la sospecha de que acaso una casa, a pesar del fuego resguardado en la memoria, no fue nunca un hogar. Todo hogar, vuelvo a citar a Duque, su libro sobre la ontotecnología de la vida cotidiana, el mundo por de dentro, todo hogar es sentido como tal cuando ya es demasiado tarde, cuando ya se ha perdido. Hogar es el lugar de la infancia, de la falta de un lenguaje delimitador, clasificador, esto es dominador, es el lugar de los juegos y también la prolongación cálida y anchurosa del claustro materno. Y es imposible, y si lo fuera sería indeseable y decepcionante, volver a él. La casa, por simplificar al máximo,
en la que habitualmente se come, es en muchos sentidos lo indigesto. La vivienda, como ha advertido Peter Sloterdijk, aparece como generadora de redundancia, esto es, como una máquina de hábito, cuya tarea es dividir lo que es familiar de lo que no es familiar y crear señales en el mundo que sean candidatas a ser significativas. Partamos de esa idea de que estamos en el estado de arrojamiento, en el sentido heideggeriano, una expresión que supone una inclinación profunda y encubiertamente irónica a pensar ante el primer golpe de azar, y que el techo común que protege a la comunidad es el techo común de la inmunidad. La institución del derecho del amo de la casa configura el ideal latente de toda inmunidad, suponiendo que se la interprete como poder de decisión sobre la admisión o no admisión de lo extraño en el ámbito de lo propio, para lo que ya hay que concebir siempre lo propio como composición de efectividad inmunológica de lo propio y de lo impropio. Inmunidad significa así una fuerza previsora frente a la fuerza vulnerante, esto es, interioriza antes que proteger. Lo inheimlich es, por tanto, algo que tiene que ver con ese sistema de diferenciación, pero al mismo tiempo de rotura de la propia forma de la diferenciación de lo familiar y de aquello que no lo es, porque finalmente lo inheimlich, como os he dicho, es lo familiar reprimido que reaparece de pronto, y eso familiar reprimido tiene el carácter de algo, dice Freud, maternal. Donde se encuentra lo siniestro, Freud sostiene que es siempre el producto del resurgimiento de recuerdos antiguos y especialmente de recuerdos de la infancia. Y desde el punto de vista de su teoría, el lugar más siniestro es el lugar del cuerpo de la madre. Y por tanto toda la idea de volver al seno materno o de la fetichización del seno materno o el deseo de volver a nadar en el líquido amniótico es en realidad el regreso al ámbito de lo absolutamente inquietante, el regreso al ámbito de lo siniestro. Se puede entender que el término das Inheimlich es un término ambivalente, como la palabra o el término fármacon en el caso de la terminología griega, o también la palabra sacer. Sobre la cuestión del fármaco como veneno y antídoto está el famoso texto de Jacques Derrida, la pharmacie de Platón, la farmacia de Platón, el que nos habla de ese carácter ambivalente, pero también la palabra sacer y la importancia que tiene entender lo sagrado como sagrado y al mismo tiempo execrable. Aquí tendría que tirar, y no lo voy a hacer porque nos llevaría muy lejos, del texto del año 1910 de Sigmund Freud que se titula El doble sentido antitético de las palabras primitivas, en donde explica cómo un elemento impronunciable en un jeroglífico definía el sentido ambiguo de una palabra. Pero voy a volver al texto de Das Inheimlich de Sigmund Freud, que es lo que me interesa someter a consideración en esta charla, en esta charla aquí en YouTube. Fue Sigmund Freud, en ese conocido texto de 1919, el que asoció lo siniestro al temor a que un objeto sin vida esté de alguna manera animado. Y ese temor a que esté animado lo encontramos, por ejemplo, en este pasaje. Jenks, dice Freud, destacó como caso por excelencia de lo siniestro la duda de que un ser aparentemente animado sea en efecto viviente y a la inversa de que un objeto sin vida esté de alguna forma animado, aduciendo con tal fin la impresión que despiertan las figuras de cera, las llamadas muñecas sabias y los autómatas. Bueno, esta dimensión de lo inanimado que toma vida también va a ampliarla Sigmund Freud con el pánico ante la posibilidad de perder los ojos, esto es, ese paradójico verse o anticipar el verse cegado. La obsesión también por la castración y la experiencia del doble como retorno de lo mismo, la famosa cuestión del doppelganger, apuntan a una suerte de destino nefasto concretado en una sugerencia o una idea de que va a aparecer una criminalidad que no se puede ni impedir ni desaparecer. Hablando del factor de repetición y de la sensación de inermidad de muchos estados oníricos como algo asociado con lo siniestro, Freud pone un ejemplo, que es un ejemplo realmente muy curioso, porque en realidad es un fragmento de su propia experiencia. Dice así: cierto día, al recorrer una cálida tarde de verano, las calles desiertas y desconocidas
de una pequeña ciudad italiana, vine a dar a un barrio sobre cuyo carácter no pude quedar mucho tiempo en duda, pues asomadas a las ventanas de las pequeñas casas solo se veían mujeres pintarrajeadas, de modo que me apresuré a abandonar la callejuela tomando por el primer atajo. Pero después de haber errado sin guía durante algún rato, encontréme de pronto en la misma calle, donde ya comenzaba a llamar la atención. Mi apresurada retirada solo tuvo por consecuencia que después de un nuevo rodeo vine a dar allí por tercera vez, mas entonces se apoderó de mí un sentimiento que solo podía calificar de inheimlich, siniestro, y me alegré cuando, renunciando a mis exploraciones, volví a encontrar la plaza de la cual había partido. Aquí nos encontramos con que el padre del psicoanálisis está encerrado en una suerte de laberinto que alude, en mi opinión, a la cacería visual. ¿Y qué es lo que le parece tan amenazador a Sigmund Freud en este dar vueltas por las calles de una ciudad, de una pequeña ciudad italiana? La sensación que da, o la impresión, la experiencia que él tiene, es que estuviera sometido a la cacería visual de las prostitutas en el burdel. Una especie, podríamos decir, de carnaval grotesco en el que él estaría, sin saber cómo ni de qué manera, completamente desnudo. Y ese volver inconscientemente a un sitio de una normalidad inquietante, finalmente sórdido, lleno, como dice, de rostros enmascarados, lo que revela es el abismo de un deseo repugnante, y acaso sea la revelación de que ese destino, que es atroz, es en realidad el destino deseado. Lo siniestro así, según dice Freud, no sería realmente nada nuevo, sino más bien algo que siempre fue familiar a la vida psíquica, y podemos decir algo que siempre fue familiar a la configuración del deseo, y que solo se tornó extraño mediante el proceso de su represión. No hace falta, para pensar en lo espeluznante, remitir a la casa habitada por los fantasmas, con la importancia que tiene la cuestión del fantasma, evidentemente, en el psicoanálisis y en las interpretaciones psicoanalíticas y también en el texto lacaniano, ni tampoco a la catalepsia de la que habla en el texto Das Inheimlich o la ensoñación que ya hemos mencionado, volver al seno materno. Podemos, por ejemplo, prolongarlo hacia el imaginario cinematográfico y ponernos mentalmente en la casa de las perversiones de Terciopelo Azul, de Blue Velvet, de David Lynch, en aquel armario desde el que se contempla voyerísticamente la escena sadomasoquista. Ahí es donde el término Inheimlich adquiere su ambivalencia completa: temor y placer, extrañeza y cotidianidad, miedo a ser descubierto, cuando tal vez esa escena esté representando para aquel que esté encerrado, lleno de temor, propiamente su imaginario atrapado en la forclusión, en la represión, en el armario. Ahí está el voyerismo y la cortina. Y tal vez lo peor acontezca cuando comprobamos que tras la cortina, que tras el velo, no hay nada, porque estamos petrificados no por la medusa, sino en realidad estamos petrificados por el vacío. Jacques Lacan, Eugenio Trías, en Lo bello y lo siniestro, dice que tras la cortina está el vacío, esto es la nada primordial, el abismo que sube e inunda la superficie, y ese abismo nos recuerda la morada de Satanás. Tras la cortina hay imágenes que no se pueden soportar, en las cuales se articulan ante el ojo alucinado del vidente visiones de castración, canibalismo, despedazamiento y muerte. Presencia donde lo repugnante, el asco, ese límite a lo estético trazado por la crítica kantiana, irrumpen en toda su espléndida promiscuidad de oralidad y de excremento. Ese agujero ontológico queda así poblado de telarañas y de imágenes que muestran ante el ojo atónito los primeros balbuceos visuales, las más horribles, espeluznantes devoraciones, amputaciones y despellejamientos. Y esta dimensión de esa nada que nos succiona es algo que en realidad, y ese ámbito de ausencia y ese ámbito de desposesión de aquello que creemos que es nuestra propiedad, es algo que lo encontramos y lo encuentra Freud básicamente en la tarea tan simple y necesaria como es la de leer los diccionarios para encontrar que lo Inheimlich nos emplaza en la casa del hombre, aunque propiamente esa casa del hombre sea el lugar de la ausencia. Lacan recuerda que Freud relee, nada más comenzar el ensayo, esos diccionarios, y esa cuestión de lo Inheim se encuentra en el punto del Heim. Digamos así, y esto es el seminario de nuevo, el seminario 10, que si esta palabra tiene algún sentido, Inheimlich, en la experiencia humana, es porque esta palabra tiene que ver con la casa del hombre. Y dice, denle a este término casa todas las resonancias que quieran, incluso las resonancias astrológicas.
El hombre encuentra su casa en el punto situado en el otro, más allá de la imagen de la que estamos hechos. Y ese lugar, dice Lacan, representa la ausencia en la que nos encontramos. El hombre es el animal simbólico que sobre el fondo inatacable de la pared de la nada comienza el trabajo del mito. Como advirtiera Lacan, lo inheimlich supone la castración simbólica, esto es, la falta que viene a faltar. Lo inheimlich es lo que surge en el lugar donde debería estar el menos phi, de donde todo parte, en efecto, y es la castración imaginaria, porque no hay imagen de la falta, y no hay imagen de la falta con razón. Cuando algo surge ahí, lo que ocurre, si puede Lacan expresarse en esos términos, es que la falta viene a faltar. Bueno, esa dimensión de falta y esa dimensión de la falta que viene a faltar, sin duda también nos tendría que llevar a la cuestión de la importancia que tiene el resto, pero también la importancia que tiene el resto, el rastro y la huella, pero también ese rastro y huella que no está solamente ahí, sino que también es algo que es una maculatura y es una mancha y es también una fobia y una fobia, la cuestión de la mirada, que introducimos, digo yo, nosotros en el objeto contemplado, y tiene que ver también, o yo la quiero aproximar, a la noción del punctum bartesiano y sobre todo ese punctum que aparece en el caso de la Chambre Claire de la cámara lúcida de Roland Barthes a través de la idea de cómo pensar las imágenes teniendo como horizonte fundamental la elaboración del duelo, esto es, aquel tipo de construcción que no tiende necesariamente hacia la alegoría, pero que tiene que ver con la disposición melancólica y sobre todo con un pensamiento que se presenta como un pensamiento final. Como decía Derrida, todo poema corre el riesgo de carecer de sentido y no sería nada sin ese riesgo. Y más que la muerte, lo que nos produce miedo, como decía T.S. Eliot, es el terrible momento en el que no tenemos nada en que pensar. Esto es, nada que pensar, nada que hablar, ni nada que sentir, solo un terrible y bello pesanervios. Y esa es la gran catástrofe, la catástrofe de no tener nada en que pensar. Lo único que permanece es una especie de ronroneo, unos gestos nerviosos que se agarran a cualquier cosa y también a veces la vieja preocupación, la querencia y la inercia en la relación con ciertos objetos. Recordemos esa sacralidad establecida en ciertas culturas arcaicas en torno a ciertos objetos e imágenes en los que se deposita la ontología de lo social, esto es, una certidumbre existencial imprescindible para culturas que de ninguna manera tenían asegurado su ser, sino que más bien experimentaban amenazas perpetuas y sobre todo tenían presente constantemente la inminencia de la catástrofe. En el fondo, más allá de la termodinámica de lo social, todo este tipo de ontología social está relacionado con el don, tal y como lo analizó Marcel Mauss en su ensayo sobre el don, y también comprendiendo que todo regalo está envenenado. Bastaría señalar la importancia que tiene la fórmula timeo danaos et dona ferentes, temo a los griegos, sobre todo cuando dan regalos, que está también y que está presente en la textualidad lacaniana, en esa idea de una mentalidad retributiva, que es una cadena en la que el sufrimiento está codificado en la forma de la cuenta corriente. Bueno, llevo 38 minutos ya con esta cuestión de lo siniestro, pero tal vez es el momento para que deje aquí la cuestión, bueno, volviendo a mostrar el ensayo Das Inheimlich, sobre todo subrayando que esta es la primera parte de una serie de vídeos que voy a hacer sobre esta cuestión de lo siniestro y la importancia que tiene lo siniestro o la relectura de este texto para comprender el presente y la serie de vías que creo que se pueden abrir a partir de él y que es una cuestión sobre la que, como digo, voy a ir continuando en estos días, pero veo que por la cantidad de material que tengo, si sigo, pues este vídeo va a durar fácilmente 2 horas y tal vez sea mejor dejarlo aquí cuando estamos ya llegando al minuto 40 antes de empezar a pensar en las cuestiones de la perversión o de la configuración arquitectónica o de la espacialidad o de los pasos que ha tenido lo siniestro en el seno del arte contemporáneo y por lo tanto dejamos aquí en este punto de la interpretación y del estiramiento de la perversión seguramente del texto freudiano y únicamente de nuevo con la indicación de que tal vez os sea de utilidad volver al texto de Sigmund Freud, que lo tenemos en la edición de las obras completas publicada ya hace años, que también está en edición de bolsillo, que lo tenemos ahora a través de esta edición publicada
en Argentina, pero que también yo tengo que mostrar la edición que a mí más me gusta, que es la antigua ya edición de El hombre de arena de Eta Hoffmann, precedido por Los siniestros de Sigmund Freud, publicado en la editorial Olañeta, José J. de Olañeta, editor, en traducción de Carmen Bravo Villasante, de López Ballesteros, que aparece, ¿verdad?, aquí en esta bella, en esta hermosa traducción, que es del año 1979 y que pues yo tengo desde hace ya años, y el ejemplar que tengo aquí es un ejemplar que adquirí o que tengo aquí metasellado, es del año 1991. Bueno, como digo, continuaré en posteriores vídeos mostrando o dando cuenta del material en el que estoy trabajando en torno a esta cuestión de lo siniestro. Y bueno, de momento dejemos que la luz y que el día no sea tan inquietante, tan inhóspito y tan desacogedor como es lo siniestro mismo.